No vengas para Navidad este año. Mamá, la vamos a pasar en familia chiquita. Eso fue el mensaje que me llegó a las 7:12 de la mañana del 23 de diciembre. Y supe al instante, esas no eran palabras de Ixchel. Ella siempre se tomaba su tiempo para escribir, ponía un corazoncito de más, una bromita al final. Trae los calcetines de reno, va, me decía siempre. Este mensaje parecía que alguien más lo había tecleado con las patas. Me quedé mirando la pantalla mientras la tetera chillaba como loca. Ni me moví. Marqué llamar. Sonó 5 veces. Buzón. Hasta en el mensaje grabado, su voz sonaba cansada, apagada. Volví a intentar 1 hora después. Lo mismo. Le escribí: ¿todo bien, mija? Leyó. Y nada. Afuera de mi ventana, la luz estaba gris y pesada. De esas mañanas que se te pegan al cuerpo como humedad. Serví el té y ni lo toqué. Los Merrick se estaban quedando con ella. Me acordé que Ixchel me lo había dicho semanas atrás, antes de que se volviera un fantasma. No más unos días, mamá. Es temporal. Joel dice que necesitan ayuda con la casa del lago. Esa frase ya me había caído gorda la primera vez. Ahora me daba náuseas. Abrí el cajón, saqué el sobre con el voucher del coche de renta que guardaba para emergencias. Metí una maletita, 2 suéteres, pantuflas y la lata de galletas de melaza que tanto le gustan. Le dejé una nota a mi vecina para que regara las plantas. Al mediodía ya iba en la carretera. Empezó a llover duro. Apenas salí de Trenton. Caía a cántaros, como si el cielo me estuviera diciendo: vuélvete, loca. Pero apreté más el volante. Cada kilómetro me apretaba el pecho con una angustia silenciosa que no me dejaba soltar. 6 horas después llegué a su casa. Estaba distinta, la luz del porche apagada, 3 camionetas que nunca había visto estacionadas de lado en la entrada. Las ventanas de la cocina apenas brillaban desde adentro. Me quedé un rato en el coche mirando el parpadeo detrás de las cortinas. Luego bajé y me fui por el ladito del patio. El jardín delantero parecía que alguien lo había dejado a medias. Luces de exterior desenchufadas, hojas muertas apiladas en las macetas. La campanita de cerámica que Ixchel había colgado junto al porche ya no estaba. Caminé despacito pegada a la pared, espiando las sombras detrás de las cortinas. Llamé a Joel. Contestó al tercer timbre, con voz de quien acaba de apartarse de una copa. «Órale, Maris, no te esperaba». Ixchel no contesta mis llamadas. «Ay, sí, ha estado malita», dijo como si lo tuviera ensayado. «Descansando mucho, año pesado, tú sabes». Abrí la boca para hablar, pero entonces lo oí, entre el murmullo y el tintineo de copas música. Algo jazz bien exagerado. Luego una voz de mujer, tal vez Beatriz, y después un sollozo. Ahogado, cortado de tajo, colgué sin decir más. El patio lateral siempre había sido impecable. Ahora una celosía rota atravesaba el camino de grava. Una lona aleteaba como loca donde antes estaba todo bien cubierto. Y el candado del cuartito de atrás era nuevo, brillante, fuera de lugar. Rodeé por atrás. Nadie me vio. Los Merrick estaban adentro, sus sombras bailando detrás de las cortinas del comedor. Me agaché junto a los arbustos y esperé 30 segundos, 1 minuto. Nada en el patio, ni rastro de Ixchel. Metí la mano al abrigo y agarré el mango de la navaja plegable que cargaba desde que hacía turnos nocturnos de emergencia. No era gran cosa. Pero no vine a pelear, vine por mi hija. Y no me iba sin verla. La puerta del cuartito traqueteó con el viento. Me acerqué, ya cerca. Escuché algo adentro, un golpe sordo, un roce, silencio. Pegué la oreja a la madera, nada, pero no me moví. Esperé, con la respiración atorada y la mano en el marco, y entonces la oí, suave, apenas un hilo de voz.
¡Mamá! Retrocedí del cuartito con el corazón en la garganta. No podía romper el candado, todavía no con tanta gente adentro. Necesitaba saber a qué me enfrentaba. Del patio lateral me fui al porche, rozando las macetas rotas que Ixchel había arreglado con tanto cariño. La enredadera que había entrenado en la barandilla la habían cortado a hachazos. Alguien pintó el marco de la puerta, pero ni se molestaron en cubrir bien pintura chorreada sobre la manija de bronce. Toqué el timbre. Pasos. Una pausa. Murmullo bajo del otro lado. La puerta se abrió apenas un cachito. Beatriz Merrick me miró parpadeando, como si no terminara de caer quién era. El cabello recogido a la carrera, el maquillaje corrido como si se hubiera olvidado que lo traía. ¡Ay, Maris!, dijo despacio. No te esperábamos. Vine por Ixchel. Está descansando. Contestó rápido de más. Malita, como le dijo Joel, ha sido un mes muy estresante para todos. Di un paso adelante. Ella no se movió. Hoy no recibimos visitas, agregó, suave pero tajante. Antes de que pudiera abrir la boca, cerró la puerta. Me quedé parada un rato largo. El viento levantó hojas alrededor de mis pies como advertencia. Adentro no se oía nada, ni pasos, ni movimiento, solo el zumbido constante de una fiesta que no quería testigos. Volví a rodear por el patio, en el cuartito otra vez. Me arrodillé junto a la pared. Ixchel, susurré. Un roce, luego silencio. No traía herramientas para cortar el candado, pero traía tiempo. Y traía ganas. En el coche busqué en el kit de emergencia, saqué la barra de hierro y me la escondí bajo el abrigo. Regresé y la encajé bajo el marco de la ventana. La madera cedió despacio, con un quejido. Adentro el aire olía a podrido, oscuro, húmedo, y entonces la vi. La ventana cedió con un crujido suave, lo justo para meter la mano y empujar el marco chueco. Primero me pegó el olor a aceite, madera mojada y algo agrio debajo. Tragué saliva y me colé con cuidado de no hacer gemir las tablas viejas. Mis ojos se acostumbraron poco a poco. Ixchel estaba acurrucada contra la pared del fondo, medio en sombra. El cabello enredado, la respiración cortita, una pierna doblada, raro, hinchada y morada. El tobillo atrapado por un grillete de metal atornillado al piso. Las abrazaderas de plástico en las muñecas le habían cortado hasta sangrar. Alzó la cabeza cuando me acerqué. Mamá, apenas salió aire. Me agaché junto a ella y saqué la navaja del bolsillo. ¡Quieta!, susurré. 2 cortes y las abrazaderas saltaron. Gimió cuando intentó mover los brazos. Me obligaron a mandarte ese mensaje, dijo temblando. Dijeron que si no, me inyectaban algo. Ni sé qué era. Le aparté el pelo de la frente. Ardía de fiebre. ¿Quién es?, negó con la cabeza. Joel. ¿Y sus papás? Hasta Joel. Decían que yo les complicaba todo. Intenté irme. Me quitaron el celular. Me quitaron todo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. Se le cortó la respiración. Grité la primera noche. Subieron la música para que nadie oyera. Miré hacia la casa. La luz de la cocina titilaba. Siluetas moviéndose. Se oían risas lejanas, ahogadas por las paredes del cuartito. Se me enchinó la piel. Revisé el grillete, muy grueso para la navaja. El aro estaba atornillado, la cadena tensa. Necesitaba palanca. ¡Nos vamos!, le dije bajito. Tú nomás aguantita conmigo. De pronto estalló una carcajada fuerte desde la casa. Rodó por el patio. Apreté la barra. Me acerqué al perno que sujetaba su cadena y me apoyé con todo el peso. Lo más callada que pude, escuchando si venían pasos. Ixchel intentó moverse, pero al apoyar la pierna derecha se le dobló el cuerpo entero.
La sostuve por los hombros y la fui arrastrando despacito hacia la ventana abierta. El grillete seguía colgando de su tobillo. La cadena raspaba el piso con un ruido sordo. Despacio, susurré. Nomás hay que pasar el marco. Se le cortó el aire cuando la levanté. Ya afuera. La bajé con cuidado. Temblaba contra mí. El aire frío la hizo tiritar más. «Mamá», murmuró agarrándome la manga. «Tienen mi celular. ¿Me pueden rastrear?» «Lo sé. El mío solo si yo te digo, y no llamamos a nadie de por aquí». «Todavía no». A nuestras espaldas, otra carcajada salió al porche trasero y luego el golpe de una puerta. Me agaché y casi la cargué por el patio, la cadena sonando suavecito contra las piedras. Cada ruidito era un grito en la noche. Llegamos al seto del vecino, bien espeso. Revisé las ventanas, ningún movimiento atrás. La llevé rápido por el caminito lateral hasta la calle. Cuando la acomodé en el asiento del copiloto, tenía la cara gris de dolor. Se aferró a la manija para no gritar mientras le alzaba la pierna sobre una chamarra doblada. Me subí, encendí el motor y rugió. Ahí fue cuando él salió a la luz de los faros. Joel sonrió grande al vernos, como si hubiera estado esperando. En la mano derecha traía un tubo de metal largo, pesado, gastado del mango. Lo golpeaba suave contra la palma, mirando fijo a Ixchel. Bueno, dijo arrastrando la voz y dando un paso. Y luego, ¿a dónde tan solitas? Apreté el volante, metí la reversa y pisé el acelerador lista para lo que viniera, mientras el motor rugía debajo de mi pie. Unos segundos después de que el espejo se hizo añicos, ninguna habló. El tubo rebotó en la puerta y rodó por el asfalto. Brilló una vez en los faros y se perdió en la oscuridad. Seguí manejando, los nudillos blancos en el volante, mirando la carretera por si algo se movía. 3 kilómetros después, la respiración de Ixchel se cortó y luego se suavizó. La llamé 2 veces. Nada. La cabeza se le cayó de lado. Me metí al estacionamiento trasero de la veterinaria, escondido detrás de la barda de cedro y la sombra del contenedor. Cerré con seguro. Me incliné y le toqué la mejilla. Todavía tibia. Todavía respiraba. Aquí estoy. Mija. Le acomodé la pierna herida sobre unas toallas del maletero hasta que el ángulo se viera soportable. Gimió cuando le puse el ibuprofeno en la mano, pero se lo tragó en seco. Después de un rato, sacó del bolsillo del suéter roto un sobre arrugado. Los escondí. Susurró. Por si acaso. Adentro había capturas impresas borrosas por las prisas, pero claritas. Transferencias no autorizadas. Miles y miles sacados en retiros pequeños. Una escritura con su firma falsificada. Y los mensajes. Las palabras de Joel me miraban, cada una más fría que la anterior. Haz que firme la casa. Entre más pronto terminemos, más pronto se larga. Ya nunca la vas a tener que volver a ver. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo? Cerró los ojos. Desde septiembre. Decían que yo exageraba, que malinterpretaba. Luego me quitaron el celular, que necesitaba un reset. Un reset, como si fuera un aparato, no una persona. Abrió los ojos y me miró fijo. Mamá, no van a parar. Doblé los papeles y los guardé en el sobre. Los sentí pesar en mi regazo como cuchillo. Entonces nosotras tampoco. Afuera, a lo lejos, un motor aceleró apenas. Agarré el celular, el dedo sobre el único nombre en quien confiaba, y me preparé para hacer la llamada que lo iba a cambiar todo. Sin quitar ojo del retrovisor, desbloqueé el celular. Si los Merrick ya se habían dado cuenta, estarían peinando cada carretera. El estacionamiento estaba en silencio por ahora.
Solo el ruido lejano del tráfico y mi propio corazón latiendo fuerte. No podemos ir con la policía, repetí, más para mí que para ella. Aquí no, asintió débil. ¿No nos van a ayudar? No, pero alguien sí. Abrí la cámara y empecé a tomar fotos, los brazos morados, la pierna hinchada, las marcas de la cadena en el tobillo, la firma falsa en la escritura. Cada foto era un pedazo de la historia que quisieron enterrar. Luego puse video. Respira nomás, le dije suave. Di lo que tú quieras decir. No lloró, no tembló. Me miró a la cámara con una firmeza que no le veía en meses y dijo su nombre, lo que había pasado y quién lo había hecho. Cuando paré la grabación, subí todo de un jalón. Escribí con calma. Mi hija ha estado secuestrada por sus suegros. Aquí está la prueba. Necesita ayuda. Y etiqueté a la única persona que importaba. Alice Montero. Habíamos hecho juntas un curso de trauma hace 1000 años, cuando yo todavía corría turnos nocturnos y ella apenas pensaba en entrar a la ley. No era de las que ignoran un grito de auxilio, y no era de las que los Merrick podían comprar. El post quedó vivo a las 4:17 de la mañana. A las 4:48 ya llevaba más de 200,000 vistas. A las 5:03 las notificaciones se congelaron y a las 5:22 sonó mi celular. Alice ni saludó. ¿Dónde están? Detrás de la clínica vieja. Le dije, está herida. Grave. Escóndanse. Contestó, ya vamos, no se muevan. Colgó. Exhalé, por fin creyendo lo que los números en la pantalla ya me estaban gritando. Alguien venía, alguien con placa, alguien que no se vendía. Guardé el celular y miré por el parabrisas, viendo cómo el primer rayo pálido del amanecer se arrastraba por la carretera vacía. A las 7:10 me llegó el mensaje, ya entramos. No se muevan. Miré a Ixchel, dormida por fin, respirando parejo por primera vez en días. No la desperté, solo le tomé la mano y esperé. Alice había cumplido. En la casa de Ixchel, los Merrick estaban en plena brindadera en el comedor cuando los federales entraron por delante y por el lateral al mismo tiempo. Beatriz traía una copa de champaña en una mano y el brazo de Joel en la otra. Ni tiempo tuvo de soltarla antes de que le pusieran las esposas. Adentro encontraron lo que ya sabíamos, y más. En el cajón de la cocina jeringas tapadas con quién sabe qué. En el estudio de Joel, 2 poderes notariales falsos, firmados por un notario que nunca existió. En el closet del pasillo, la segunda llave del cuartito. Y en el cuartito, escondida atrás de las cajas de herramientas, la joya de la corona, una camarita negra con la tarjeta llena. Lo había grabado todo. La noche que la arrastraron, las amenazas, el momento en que le torcieron el tobillo y gritó, las luces apagándose cuando cerraron la puerta y se fueron. Alice no necesitó confesión. Tenía línea del tiempo. Joel intentó decir que era un malentendido familiar, que Ixchel tenía problemas mentales, que era un peligro para sí misma, que volvía a hacer drama. Pero el video no mentía, ni las fechas de las transferencias, ni los metadatos de los mensajes, ni los moretones en su espalda. Joel gritó sobre derechos de propiedad hasta que un federal le puso la cámara enfrente y le preguntó si quería narrar el video él mismo. Beatriz intentó llorar para zafarse, el rímel chorreando por mejillas ya hinchadas de vino y negación. No funcionó. A las 7:45 había 3 patrullas y una camioneta federal en el jardín. A las 8:00, la casa de Ixchel quedó por fin en silencio. Y media hora después, alguien tocó suave mi ventana, listo para llevarnos a casa. El cuarto de Ixchel estaba en el 4º piso, al fondo de un pasillo tranquilo, custodiado por un policía de civil con la placa en el cinturón.
las persianas siempre cerradas. Su nombre no estaba en la pizarra, su expediente bajo llave. La pasaron directo de la clínica a cirugía. El tobillo fracturado en 3 partes, tendones desgarrados. El doctor no endulzó nada, volvería a caminar, pero no pronto y no sin meses de trabajo. Yo me quedé en la silla de vinil junto a su cama, día y noche. Las enfermeras me traían café sin que lo pidiera. Eran buenas. Sabían lo suficiente para no preguntar. Ixchel hablaba poco. Cuando lo hacía, era suave, como si cada palabra tuviera que pedir permiso primero. Casi siempre solo me apretaba la mano cuando necesitaba algo. Cualquier golpe en la puerta la hacía brincar. Los médicos juraban que estaba segura, pero yo sabía que la seguridad no solo son candados y guardias. A veces el cuerpo tarda más en creerlo que la cabeza. Prohibidas las visitas. Tampoco es que alguien viniera. Joel nunca llamó, ni una vez, ni Beatriz, ni el otro Joel, ni una carta de abogado. Seguían en la cárcel, sin fianza por riesgo de fuga y amenaza a testigos. El juez no dudó. Con el video bastaba. La casa de Ixchel quedó sellada. Los peritos catalogaban todo computadoras, estados de cuenta, cajas de correo sin abrir, los documentos falsos, el dinero robado, hasta las contraseñas que le habían cambiado sin que ella supiera. Pedaíto a pedaíto, todo volvía a ser suyo. Y aún así, Ixchel no había llorado. Todavía no. La 5ª mañana, el doctor me dejó ayudarla a caminar hasta la ventana. Se apoyaba en mí. Cada paso, un quejido. Cada centímetro ganado con sudor. Cuando llegamos al cristal, miró el cielo un rato largo, respirando hondo. Luego se volvió y me dijo: quiero cambiar todas las chapas y que quiten la pintura de mi puerta. Quiero mi casa de vuelta. Asentí, sosteniéndola firme mientras el sol de la mañana le tocaba la mejilla por primera vez en semanas. A principios de febrero todavía hacía frío, pero la tierra ya se ablandaba con el deshielo. Ixchel estaba en la puerta de su casa, agarrada de su bastón. «Solo hasta el buzón», dijo, y no le discutí. Fuimos despacio. Cada paso probaba su equilibrio, pero no tropezó. Al llegar a la banqueta, se detuvo. Soltó el aire y sonrió, no para mí, para ella misma. En el buzón había una carta de su abogada. La transferencia final estaba hecha. La casa, las cuentas, las escrituras, todo era suyo. Sin compartir, sin condiciones. Suyo. Los Merrick habían intentado alargar, protestar los aseguramientos. Pero el juez no se movió. Fraude, abuso, intención de daño. Su apellido ahora significaba otra cosa. Ixchel no pidió cárcel. No quiso ni pronunciar sus nombres en el juzgado. Solo quiero que desaparezcan. Había dicho, que se pudran en algún lugar calladito. Me vale dónde. Volvió a trabajar poco a poco. No en el despacho, eso lo dejó atrás, sino en sus propios dibujos. Una mañana la encontré en la mesa con un proyecto nuevo, casitas. Pequeñas, funcionales, hermosas, con rampas suaves, puertas anchas, umbrales bajos, lugares que no traicionaran a sus dueños. Le puso al folder casas seguras. Todas las noches dibujaba con una mano y con la otra descansaba en el brazo de la silla, donde todavía se veía la cicatriz rosa alrededor de su muñeca. Quiero diseñar algo en lo que yo viviría, me dijo, y voy a saber si está bien, porque nunca voy a tener miedo de cruzar la puerta principal. No hice falta decir nada. Mi hija hablaba claro, otra vez, no en susurros ni disculpas, sino con la seguridad de quien regresó del borde y plantó los pies en tierra firme. Me quedé un poquito más cada día, hasta que ella misma me pidió que ya no dejara la luz del porche encendida. Ahí supe que estaba lista.
La última vez que cerré su portón detrás de mí, me dijo adiós desde el marco de la puerta, sin miedo en la cara, solo paz, y el clic suave de su propia chapa girando a sus espaldas.